Deja comenzar ya. Nosotros vamos a estar hablando de lo que son las bacterias que comen petróleo. Pasa la hora. El grupo está integrado por Vivi Melanie Aquino Pérez, Daria Arturo Cero Jiménez y Chaniel Roa Báez. Siguiente. Antes de comenzar a hablar de las bacterias que comen petróleo, tenemos que definir algunos términos, entre los cuales está el principal, que es el de biorremediación. Este es un proceso en el cual cualquier organismo vivo, como pueden ser bacterias, hongos, plantas, entre otros, o algún derivado de ellos, se utiliza para retornar un entorno contaminado a su estado original. También tenemos lo que es la bioprospección, que es la búsqueda de los microorganismos con potencial biorremediación a un determinado contaminante. El bioaumento o bioincremento se emplea cuando se conoce una especie o una comunidad de microorganismos con capacidad para degradar un contaminante o mediante mecanismos como lo es la biotecnología, para cultivar estos microorganismos y posteriormente inocularlos en una zona contaminada. Finalmente, debemos definir lo que es la bioestimulación, la cual trata de buscar microorganismos con una capacidad de eliminar el contaminante y estimular su crecimiento in situ. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen donde se puede visualizar lo que es la bioaumentación y la bioestimulación. De un lado, que es el de la bioaumentación, se le está adicionando lo que son bacterias mejoradas y del otro lado se le están adicionando nutrientes para su posterior crecimiento y degradación de lo que son los contaminantes. Siguiente. Entonces, la biorremediación no es más que la descomposición del petróleo a través de microorganismos, el cual es un mecanismo ágil y seguro para eliminar la contaminación. De ahí que el estudio de las formas por las cuales los mecanismos asimilan los compuestos del petróleo sea importante, y también de esta manera se puede acelerar lo que es el proceso de descontaminación. Se han desarrollado también algunas tecnologías de biorremediación en las cuales actúan microorganismos o plantas que permiten la descomposición de compuestos tóxicos. La biorremediación tiene como objetivo lo que es de degradar los contaminantes orgánicos a concentraciones que sean indetectables. Pasa a la siguiente. Entonces, entre los criterios de lo que es la biorremediación, tenemos que los microorganismos existentes in situ o aquellos que se vayan a agregar deben de tener una capacidad catabólica. Es decir, que estos produzcan la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en la célula. También que los microorganismos utilizados deben ser capaces de transformar los compuestos a velocidades razonables y llevar a cabo las concentraciones de los compuestos a niveles estándar. También no debe generar productos tóxicos a concentraciones finales, no debe generar productos tóxicos a las concentraciones finales esperadas para el desarrollo de la biorremediación. El sitio no debe presentar concentraciones o combinaciones de químicos que hayan sido identificados o inhibidos para las especies biodegradables, o al menos deben de
de estar diluidas. Los compuestos deben de estar disponibles a los microorganismos. Las condiciones del sitio o del reactor deben de ser favorables para el crecimiento o la actividad microbiana. Y finalmente, el costo debe ser menor o igual que el de otras técnicas utilizadas. La siguiente. Entonces, al momento de establecer lo que es una técnica de biorremediación, se debe de utilizar en el lugar lo que es el contaminante con petróleo. Entonces, sabemos que el petróleo es una fuente muy rica en lo que es la materia orgánica, hidrocarburos, y son fácilmente atacados por una gran variedad de microorganismos. Entonces, cuando el petróleo entra en contacto con el agua, es expuesto al aire y se somete a la descomposición microbiana. Entonces, se tiene que una gran variedad, dale a la de atrás todavía. Se entiende que una gran variedad de bacterias y hongos tienen la capacidad de degradar los hidrocarburos como sustrato. Esta utilización de hidrocarburos por bacterias y hongos es muy variable, reportándose una capacidad de un 6% a un 80% de los hongos del suelo, también un 0.13 a un 50% de las bacterias del suelo y también un 0.003 a un 100% de las bacterias marinas. Estas bacterias individualmente pueden metabolizar lo que es un rango ilimitado de compuestos en contraste con los microorganismos que pueden degradar mezclas complejas de hidrocarburos en diferentes ambientes. Puede pasar a la siguiente. Ok, mi nombre es Daniel Roa y yo les estaré hablando acerca de la biodegradación de compuestos alifáticos. Esta ocurre en condiciones oxigénicas que normalmente, digamos que se llevan en la parte monoterminal. Aquí se da lugar a la formación de un alcohol primario seguido de un aldehído y un ácido monocarboxílico. La degradación subsiguiente del ácido carboxílico, bueno, genera una B-oxidación y la formación de ácidos grasos, bien cortos. Bien, estos ácidos grasos se acumulan durante la degradación y algunos de estos son tóxicos. Para la descomposición de estos, de estos hidrocarburos, debe de realizarse en condiciones anaeróbicas. O sea, bioquímicamente lo que se hace es un proceso de reducción y para esto se utilizan los grupos sulfatos y se desnitrifican dichos compuestos. Las bacterias de sulfato actúan aquí en grandes cantidades, degradando los hidrocarburos. En cuanto a la degradación de compuestos aromáticos, hay técnicas diferentes para estos compuestos derivados del petróleo o ya sea como que el mismo petróleo en sí crudo. Aquí se utilizan microorganismos específicos que se encargan de destruir moléculas grandes como el fenol, el naftaleno, los antracenos, y cada una de esas moléculas que están compuestas por diversos anillos bencénicos y ramificaciones. Una de las aplicaciones más importantes de este tema es que existen hoy en día reactores de suelos activados, conocidos por sus siglas como RSA. Estos generalmente son
reactores que usan técnicas de biorestauración ex situ o ad situ. Esto quiere decir que se lleva a cabo en, digamos que se lleva a cabo en sistemas ingenieriles que consisten en bioreactores o instalaciones de acondicionamiento de suelos y además de eso, son instalaciones de tratamiento. Estos generalmente se utilizan en zonas contaminadas donde el suelo tiene un alto porcentaje de materia orgánica, de arcilla, y que la mayoría de los compuestos que existen en ese lugar son altamente tóxicos, o sea, muy recalcitrantes, y que las concentraciones en las que se encuentran son muy altas, o sea, ya de manera general. En estos reactores se utilizan mayormente consorcios microbianos, muchos de estos provienen de la misma flora nativa y algunos otros son ya, digamos, preparados y llevados a las instalaciones para que realicen el proceso de biodegradación. Dentro de estas bacterias se encuentran las pseudomonas, los acitomicetos, algunos hongos como los lignolíticos y una que otra bacteria metanótrofas. El mecanismo consiste técnicamente en tomar parte del suelo y pasarlo por una suspensión que se agita constantemente para facilitar la transferencia de masa y energía, y producto de este contacto y también al ponerse en contacto con los microorganismos, los contaminantes se van biodegradando hasta obtener un suelo completamente limpio. Aquí se presentan dos casos de lo que fueron algunos desastres ocurridos hace varios años. El primero es el desastre vertido por el petróleo en el año, o sea, fue ocurrido en el 1989, conocido como el desastre Exxon Valdez. Y el segundo fue un incidente producido en el Golfo de México en el 2010, que fue digamos, un desagüe o una expulsión de petróleo que ocurrió en una estación de extracción petrolera en el Golfo de México. Aquí nuestra exposición. Espero que haya quedado suficientemente claro el concepto de biodegradación y que haya aportado lo suficiente para la generación de conocimiento. Gracias.